confiar en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiar en mi propio entendimiento, pues mi vida está en manos del Creador de los cielos. Vamos, no confiar en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiar en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti Dios te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti Dios te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. No confiar en mi propio entendimiento, si mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiar en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti Dios te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti Dios te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. Y subiré al monte y alzaré mis manos. 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 Subiré al monte y alzaré. Y solo en ti confío, en nada que aferrarse. Y solo en ti confío, en nada que aferrarse. Y solo en ti confío, en nada que aferrarse. Y solo en ti confío, en nada que aferrarse. A ti te entrego todo, a ti te entrego todo, a ti te entrego todo. A ti te entrego todo, a ti te entrego todo. Y subiré al monte y alzaré mis manos. 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 Subiré al monte y alzaré. Y solo en ti confío, nada que aferrarse. Solo en ti confío, nada que aferrarse.
estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Vamos a cantar una vez más con todo nuestro corazón. Aunque no pueda ver, estás obrando. Necesitamos proclamar esto esta mañana en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros corazones. Proclamar que Él está obrando, Señor, que nada nos robe el poder permanecer en Ti en este tiempo. Nos aferramos a Tus promesas, a Tu palabra. Obra en nosotros, Señor, haz Tu obra en nosotros. Que este tiempo no sea un tiempo perdido, sino sea un tiempo en el cual podamos reconciliarnos contigo, acercarnos más y más, el poder estar en paz, en unidad con nuestras casas, con nuestros hijos, padres e hijos, hijos y padres, que su corazón, Señor, esté unido y no esté distante, Señor, te lo rogamos, Señor, haz Tu obra, ven y haz Tu obra en Amistad Cristiana Ciudad de México, Señor, ven y haz Tu obra, ven y haz Tu obra, Señor, también en las otras representaciones, ven y haz Tu obra, Señor, hoy más que nunca, te anhelamos, cantamos juntos, vamos a Amistad. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres Tú. Última vez cantamos juntos. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres Tú, así eres Tú, así eres Tú, así eres Tú, así eres Tú. Muy buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, depende de a qué horas vea este video. Es un honor estar otra vez con ustedes, teniendo esta responsabilidad de traer y servir la mesa, poner el pan en la mesa. Así es de que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a establecer su paz en cada uno de nuestros corazones, que abra nuestros oídos para poder escuchar su palabra y que ésta pueda dar el fruto por la cual la envía. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de un día más reconocerte y saber que tu fidelidad, tú has sido bueno, tú eres bueno, tu fidelidad es para siempre, tu misericordia
Cada mañana se ha hecho latente en nuestras vidas. Por eso, Señor, te adoramos y te bendecimos, porque sabemos que nunca nos dejarás. Tú lo prometiste y lo estás cumpliendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hay dos versículos, uno, pero en especial, cuando yo estaba leyendo esto, es un versículo muy conocido de un evento, pero me había quedado una duda, no duda, sino una inquietud de saber por qué Jesucristo respondió de esa manera. Vamos a Mateo 19, 16 y 17 para poder empezar a ver y ver qué podemos sacar de este versículo. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así es de que esta es una respuesta de Jesús. Y me dejó pensando, porque si usted ha leído los Salmos, se encuentra ahí con una declaración de, por ejemplo, Salmo 23, que David compuso: el Señor es mi pastor. Pero Jesús mismo hace esta declaración de su persona. Vamos a Juan 10:11. Jesús es el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Él es el buen pastor. Entonces, Él es bueno. Y entonces, ¿por qué dijo por qué me llamas bueno? Si Él es bueno. Sin embargo, quiero llevarlos a otra cita, a Juan 15, versículos 1 y 2, donde vamos a poder ver algo que Jesús nos enseñó en este pasaje, donde dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces aquí vemos dos diferentes funciones, por así decirlo, de la misma persona, de Dios Padre, Dios Hijo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, como que ahí empezó a darme luz esta situación de la vid verdadera y el Padre, que, como usted sabe, la vid verdadera y el Padre son uno. Eso es lo mismo. Jesucristo es la vid verdadera, su Padre, el labrador, es la misma persona, son uno. Y juntamente, obviamente, con el Espíritu Santo. Vamos a 1 de Juan 5:7 para que veamos estas tres. Dice: estos tres, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Que vino con Jesús es el único registro en la Biblia que tenemos que haya llamado a Jesús Maestro bueno. Jesucristo fue llamado muchas veces Maestro, Raboni, María, Rabí. Muchos maravillaban de la doctrina, de cómo enseñaba, no como los escribas y fariseos, sino con autoridad. Pero él, el que vino con Jesús y le dijo Maestro bueno, sí identificó a Dios como Maestro. Y ahí es donde vamos a ver, o vamos a desarrollar esto. ¿Por qué Dios es como Maestro? Vamos a Santiago 1, 16 y 17. Dice: amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo bueno y todo lo perfecto desciende de lo alto. Y de lo alto es donde Dios está. Así es de que viene del Padre. Así es de que por eso dice: ¿por qué me llamas bueno? Yo estoy aquí en la tierra. No hay ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y obviamente, si usted empezó a leer la Biblia desde Génesis, se va a topar muchas veces con esta afirmación. Vamos a Génesis 1.
Les voy a nada más a mencionar los versículos, después lo puede leer con toda calma en su casa. Génesis 1:10, Génesis 1:12, Génesis 1:18, Génesis 1:21 y Génesis 1:25. Todos estos versículos que les acabo de mencionar terminan con la misma declaración: y vio Dios que era bueno. Y luego concluyen el último versículo del capítulo 1, el 31, diciendo que era bueno y bueno en gran manera. Sin embargo, también uno de los profetas mayores, Isaías, nos da una advertencia con respecto a esto. Como le pasó a Génesis, bueno, cuando lo vimos en la historia del hombre. El hombre fue creado, la única cosa que dijo Dios no es bueno es que el hombre esté solo. Pero después del capítulo 3 de Génesis hubo un cambio. Y el hombre tiene que ser expulsado del Edén y tuvo que empezar a cambiar completamente el propósito y el plan por el cual Dios lo había puesto en la tierra. Por eso es que Isaías nos hace esta advertencia, Isaías 5:20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, este ay es un ay que tiene una exclamación, un símbolo de exclamación. Y este ay, si usted lo quiere entender mejor, tendría que irse a Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13 en adelante. Porque ahí va a ver que, bueno, empieza en el 8:13 donde menciona que todavía faltan 3 ayes, pero en el 9 es donde los desarrolla. Dice el 8:13, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, este ay que dice Isaías es la misma calidad, por así decirlo, del mismo ay que tiene estos 3 últimos ay del sonar de las trompetas en Apocalipsis. Ay, ay, ay. Entonces, es un ay muy fuerte, es un ay muy intenso, muy, muy pesado. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hay unos que cambian, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vamos con Josué primeramente, voy a leer Josué 7:1, luego el versículo 10 y 11 y luego el 19-21. Igual usted puede leer todo el capítulo 7 para que pueda tener mejor el contexto, pero yo por la situación de no hacerlo un poco más largo, les voy a tomar estos versículos nada más. Dice el versículo 1, Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. En este versículo está resumido toda la historia. Sin embargo, yo voy a leer el 10 y el 11. Dice, y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. Y luego tiene las palabras, muy bueno. El manto babilónico jamás puede ser bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Por qué le está llamando a este manto babilónico muy bueno? Hay un cambio aquí. Ahora, este manto babilónico, luego nos dice babilónico, si usted pudiera ver qué es Babilonia, bueno, voy a terminar de leer para que podamos entender un poquito más
de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Entonces, ¿para qué lo robó? Para guardarlo debajo de su tienda. ¿Lo pudo aprovechar? Claro que no. Toda la situación es lo mismo que va a pasar con tantas y tantos ejemplos que hay de mucha gente que ha tenido que hacer riquezas a costa de muchos sufrimientos y muchas cosas que no son lícitos y obviamente no van a tener un buen fin. Bueno, entonces, Babilonia significa codicia de oro. Babilonia significa pues cautividad, yugo, esclavitud. De hecho, en la genealogía de Mateo usted puede ver cómo hasta está establecido ahí en la deportación a Babilonia. Y Babilonia, entonces, ahí está Nabucodonosor. Bueno, lo único bueno, porque siempre Dios tiene un remanente que hay ahí en Babilonia, fue de Daniel, que estuvo ahí y estuvo con los sátrapas y también les enseñó. Yo creo que estos sabios de Oriente que vinieron a adorar a Jesús fueron por lo que Daniel les enseñó. Bueno, entonces eso es Babilonia. Vamos a ver otro ejemplo y luego les doy unas citas. Puede tener varias citas ahí de lo que significa Babilonia, aún en Apocalipsis y muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver mejor otro ejemplo. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 17:5 para acabar con esto de Babilonia. Ahí es lo último que usted ya va a poder tener en la Biblia acerca de Babilonia. Dice que es un misterio. Ahí la llama una gran ramera, ¿no? Abominación. Y es una cosa tremenda lo que dice Apocalipsis 17:5, ya madre de todas las rameras y abominaciones de la tierra. Entonces, ¿qué hay muy bueno de esto? Nada. Y me puede decir es que era un manto babilónica, pero ninguna situación va a ser, esto nunca va a ser muy bueno. De hecho, fíjense lo que le pasó a Can, nada bueno. Por eso es que Isaías 5:20 nos dice, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Eso es lo que le pasó a Can. Otro ejemplo, ahora que estamos con varones, estamos viendo la historia de la rebelión de Absalón. Es un pequeño comercial de una vez, pero les quiero, en esa historia, me voy a adelantar porque todavía no he llegado ahí con los varones, pero les voy a decir de un personaje que es un personaje muy reconocido. Si lo pudiéramos ver en nuestros días sería como una vaca sagrada, porque el grado que tenía Ahitofel es el personaje, es un consejero muy sabio, aconsejaba a reyes, fue consejero de David y también aconsejó a Absalón. Entonces imagínate, para ser consejero de reyes tienes que tener un muy buen nivel. También quiero decirles, es abuelo de Betsabé, la mujer de Urías Eteo, así es de que por ahí está enredada la historia y de ahí por eso tenemos por qué Ahitofel, que era consejero del rey David, se pasa ahora a aconsejar completamente lo malo con Absalón. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Fíjense nada más lo que se habla de Ahitofel, para que vean su grandeza. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces, si usted ve lo que dice antes, se va a dar cuenta que Ahitofel impulsa a Absalón a que llegue al punto de no regreso. Desde mi particular punto de vista, si usted lee la historia de la rebelión de Absalón, cuando Ahitofel le dice, porque miren, Absalón tenía un plan que desarrollaba y se tardaba 2 años en hacer la planeación y luego la ejecutaba a la perfección. De esa manera mató a su hermano Amnón, y se tardó 2 años en planear y luego lo ejecutó a la perfección. Igual lo pasó con David, 2 años para ver su rostro y luego 4 años, 2 ciclos de 2 años para empezar a quitarle el reino
a David. Entonces, Ahitofel, nada más le hago una pequeña pregunta. ¿Usted cree que Ahitofel estaba con Absalón o estaba en contra de David? ¿Qué piensa usted? Sería muy bueno que considere esa pregunta a la hora que lea esta historia de Ahitofel. Pero vamos a seguir entonces con este ejemplo. Entonces, el consejo que daba a Ahitofel a Absalón fue que pasara y transgrediera un paso. Yo pienso, como les decía, desde mi particular punto de vista, que ya no, después de ese acto que hizo a Absalón por parte de Ahitofel, el consejo de Ahitofel, ese es el punto de no regreso. De ahí, si se hubiera arrepentido, todo hubiera habido la posibilidad de tener perdón, pero después de este punto ya no. Entonces Ahitofel era esa calidad de consejero. Vamos a ver, bueno, si usted ve lo que estamos hablando aquí, es que Ahitofel le aconsejó a Absalón que se metiera con las concubinas que había dejado David en Jerusalén para cuidar y guardar la casa. Vamos al segundo libro de Samuel 12:11. Así ha dicho el Señor. Bueno, les tengo que seguir contando la historia porque si no, no va a entender este versículo. David sube el monte de los olivos descalzo, llorando, y le avisan en el subir que Ahitofel estaba con Absalón. Y ahí se pone a clamar a Dios, porque él sabía el destrozo que podía tener el consejo de Ahitofel contra su persona. Y David sabía lo que había hecho con Urías, etc. Todo esto le causó un pesar muy fuerte a David y subió llorando y clamando al Señor. Y llegó a la cima. Y cuando llegó a la cima salió Husai. Husai es un amigo de él. Y David cuando lo ve es como una respuesta de Dios para él. Y lo que le hace a Husai, porque estaba llorando con David, yo quiero estar contigo, tú eres mi amigo. Y David le dijo, no, si pasas conmigo me vas a hacer carga, mejor regrésate a Jerusalén y vas a tener una misión imposible, vas a confundir el consejo de Ahitofel. ¿Se imagina esta misión? Mire, Ahitofel, yo creo que mientras otros niños estaban jugando, Ahitofel tuvo que pagar un precio de estar estudiando la escritura, de estar como Pablo, a los pies de un grande maestro, como Pablo estuvo con Gamaliel. Pero él tuvo que sacrificar mucho de sus compañeros para poder tener esta formación y poder llegar a ser este consejero de reyes. Sin embargo, Husai no tenía esa misma formación. Husai, de hecho, imagínense nada más, es como si alguien viene de una escuela nada reconocida, una escuela en línea, y de repente se quiere poner con una persona que tiene maestrías, doctorados, postdoctorados, y llega a tener el título de vaca sagrada. Pues para venir alguien que no tiene ni un buen currículum, por así decirlo, y quiere hacer en una conferencia magistral, en un consejo de reyes, dar su opinión, pues imagínense nada más. Pero bueno, este versículo que le voy a leer de Husai, él se está jugando el todo por el todo. Este es el versículo, más bien esta historia después de ahí lo pueden leer. Todo este argumento que pone Husai es su vida, es el discurso de su vida. Porque si Absalón no acepta su discurso, lo manda a matar. Así es de que le voy a leer el versículo 11. Segundo libro de Samuel 12, capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Perdón, esto es lo que Dios había dicho de David cuando él se mete con la mujer de Urías Betsabé. Así es de que cuando él le dice estas cosas, le está diciendo: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, de su misma casa. Esto que Dios le dijo a David se está cumpliendo con el consejo que Ahitofel le está dando a Absalón. Por eso es que el consejo
dice después de esta narración, el consejo que daba Ahitofel era como si se consultara a Dios, porque todo lo que Ahitofel está diciendo hasta este momento, entonces es como la palabra de Dios, o la está usando como la palabra de Dios. Entonces Husai, ahora sí vamos a ver la historia de Husai, el consejo que da Husai en contra del consejo de Ahitofel está en segundo libro de Samuel 17. Voy a leer el versículo 6 y 7 y el 23. Ahí sí puede leer después todo usted y va a hallar algo muy interesante en este discurso. Bueno, el versículo 6. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel. Él le dijo el consejo que le había dado. ¿Seguiremos su consejo o no? Ese es... yo creo que Absalón se quería deshacer de Husai y no encontraba la forma, y a la hora que Ahitofel dio el consejo, dijo, ahora sí le voy a preguntar a Husai, y si él da un consejo, obviamente que va a dar un consejo en contra de lo que Ahitofel dice, entonces me va a dar a mí la libertad de matarlo. Pero cuando Husai vino a Absalón, versículo 6, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Versículo 7. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel, y le pone una connotación, no es bueno. Así es de que yo no sé quién tuviera como que ahora sí el tino de poder decirle a alguien que tiene maestrías, doctorados, postdoctorados, que tiene nivel de vaca sagrada, cuando él está dando un argumento y un consejo, era su especialidad, y llega alguien que no tiene la misma situación de calidad o de estudios o de grados, y de repente le dice esta vez lo que dijo Ahitofel, no es bueno. ¿Dónde vas hasta el argumento? ¿Dónde tienes tu fuente, pues? Versículo 23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Este es el fin. No le voy a leer la historia porque si usted la quiere ver, lo va a tener que seguir en Varones, pero aquí la situación es que nos dice claramente es que Dios estaba con Husai y no estaba con Ahitofel. Ahitofel supo al momento que él ya no tuvo cabida en lo que él decía, en el consejo que daba, sabía que ya lo único que le seguía es o ser torturado por David cuando él regresara para ser rey, o la muerte, y él prefirió tomar el asunto en sus manos y fue y se ahorcó. Cualquier semejanza es pura coincidencia, como Judas cuando traicionó a Jesús por esas 30 monedas de plata. Bueno, ahí puede ser más, pero esa es otra historia. Vamos a Lucas 6:38, porque aquí vamos a empezar a unir por qué es que Dios como maestro es ¿por qué me llamas bueno?, dijo Jesús. Dice Lucas 6:38, den y se les dará medida buena es el principio, apretada, remecida y rebosando darán en sus regazos, porque con la misma medida con que mida se les volverá a medir. Entonces, la palabra en la que se hace énfasis en este versículo es medida. Entonces, la medida buena es una medida, valga la redundancia. Y esta medida buena es la materia prima que utiliza el Padre. Lo vamos a ir desarrollando. Entonces, si usted compara con todo lo bueno, buena semilla, buena tierra, buen fruto, pero para que se dé este buen fruto tiene que haber un proceso que pasa el discípulo y ese solo. Vamos a Juan 12:24. Juan 12:24 dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, este proceso como que es responsabilidad de nosotros, los discípulos de Jesús. Nosotros tenemos que llegar a este primer nivel
de medida buena, porque ahí es donde el Padre toma esta materia prima y entonces sí, Él que es bueno y es el maestro, o Dios como maestro, entonces va a poder trabajar con esta materia prima. Mientras no lleguemos a eso, no va a poder ser. Miren, vamos a ver otra cita. Esta medida, Juan 12:24. Bueno, eso es lo que acabamos de leer, perdón. En el versículo 29 de Juan, dice, habla perdón, vamos a ordenar la idea. La buena medida o la medida buena es una medida del 30. Del 1 al 29 es puro crecimiento. Hasta que lleguemos todos a la medida del 30, que es la medida del varón perfecto, empieza entonces a ser materia prima que puede utilizar el Padre. ¿Por qué? Porque el ministro, para ser ministro del cielo, tiene que llegar a la medida del 30. Mientras no llegue a la medida del 30, del 1 al 29, es ministro de la tierra. Hay muchos ejemplos acerca de esto. El arca de Noé tenía 30 de altura, 30 codos. Bueno, esa es la altura, por eso nos da esa medida. Vamos a ver varios ejemplos de las personas que tuvieron que llegar al 30. De hecho, Jesucristo mismo nos dio el ejemplo con esto. Vamos a ver el ejemplo de Jesucristo primero. ¿Se acuerda cuando se les perdió a José y a María cuando ya tenía 12 años y lo encontraron después de 3 días que empezaron a buscarlo, o después de 3 días de que llegaron a Jerusalén, dependiendo cuál es el grado donde está agarrando los 3 días? Pero el chiste es que él lo encontraron sentado en el templo con los doctores de la ley, preguntándoles, y todos estaban maravillados de sus respuestas. Así es de que cuando él fue encontrado por sus padres, le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? Que no saben que los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero después vamos a ver Lucas 2, 51 y 52 para que vean cómo es el proceso. Después de esto, descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Por qué? Porque todavía no tenía la estatura o la medida del 30. Descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52, que es lo importante. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto tuvo que desarrollarlo y seguir hasta que él cumplió 30 años. Miren, les voy a dar 3 ejemplos de personas que tuvieron que llegar al 30 para empezar a ser ministros del cielo. Vamos a ver a José. Bueno, lo puedes ver, nada más le voy a dar la cita. José, cuando fue presentado delante de Faraón, tenía 30 años. Vamos a Génesis 41, 46. Ahí va a decir de 30 años era José cuando fue presentado a Faraón. Igual David cuando empezó a reinar, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4, él tenía 30 años. De 30 años era David cuando empezó a reinar. Y Jesucristo cuando empezó su ministerio era de 30 años. Ese sí lo voy a leer. Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Eli. Bueno, entonces como ve, llegaron todos a esta medida del 30. Es de que es responsabilidad del discípulo, usted y yo, lleguemos o que alcancemos esa medida buena. Lucas 6:40. Fíjese lo que dice aquí. Tal vez no le haga mucho sentido ahorita, pero después, como dice, como le dijo Jesucristo, lo que yo hago ahorita no lo entiendes, pero después lo van a entender, le dijo a Pedro. Bueno, Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La medida del 30 es por eso que
un ministro, mientras no alcance esta medida, esta estatura, no es ministro del cielo, es un ministro de la tierra. Una característica es que de los que no han llegado a esta medida, los ministros que son ministros de la tierra, se multiplican, no crecen. Miren, vamos a Génesis 6.1. Ahí va a tener un parámetro o una visión de qué es lo que pasa si un ministro no es ministro del cielo, es ministro de la tierra. Génesis 6.1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, usted puede seguir la lectura y darse cuenta que la maldad alcanzó muchos niveles a tal grado que Dios tuvo que purificar la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Con agua. Bueno, entonces estos hombres no crecieron, no llegaron a la estatura del varón perfecto, eran hombres, entonces no alcanzaron esa estatura, entonces lo único que hicieron fue empezar a multiplicarse. De hecho, lo que Dios, lo que Jesucristo nos mandó antes de irse, el último mandamiento que nos dio fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, por eso dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva son como la sangre y son la generación, la descendencia. Y son la herencia que se deja, las generaciones que vienen, los hijos, los nietos, los bisnietos, todo lo que sigue. Una generación como la generación de Noé, personas que busquen agradar y que lleguen a ser estos ministros y no se queden nada más en la estatura del 30. De hecho, hay que seguir creciendo, aunque sabemos que el crecimiento lo da Dios. Bueno, entonces los hombres son ministros de la tierra porque no crecieron la estatura del varón perfecto, que es la medida del 30. Vamos a unir entonces otra escritura para poder tener ya ahora sí un parámetro completo de por qué la medida buena es la materia prima de Dios como maestro. Ezequiel 47.3. Aquí todo el 47 lo puede leer, es lo mismo que les decía yo, ese templo del oriente que salen ríos y estos ríos sanan la tierra. Bueno, Ezequiel 47.3 dice: y salió el varón, ya ve que no es hombre, es varón, sí creció, y va hacia el oriente. El oriente es de donde vinieron los sabios, de donde venían a adorar a Jesús, del oriente. Bueno, llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea, que empezó a tener contacto los pies con las aguas hasta los tobillos. Se mojó los pies. Esto es la medida buena. Y esta es la responsabilidad del discípulo, la materia prima del Padre. Vamos a ver entonces 2 citas en Génesis para que podamos tener este parámetro, que es lo que pasó cuando los pies se metieron en el agua. Se recuerda que también Jesús lavó los pies de los discípulos en la última cena. ¿Y para qué se lavaban los pies? Bueno, vamos a ver, o qué pasaba con la toalla después de lavarse los pies. Bueno, vamos a ver entonces Génesis 2.7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 3.19, cuando fueron expulsados del Edén: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es lo que pasa cuando la tierra o el polvo de la tierra toca el agua? Se convierte en lodo o en barro. Así es de que vamos a ver otra cita y ahí sí vamos a quedar, ya nos va a quedar muy claro, primeramente Dios, porque la medida buena es la materia prima del Dios como maestro.
Dios el Padre. ¿Qué pasa cuando el polvo de la tierra se junta con el agua? Se convierte o se hace barro. Vamos a Jeremías 18:6. Dice, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero. También usted puede leer todo este capítulo. Habla de la casa del alfarero, etc. Dice, oh casa de Israel. Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Así es de que el alfarero necesita el barro y el barro se forma del polvo de la tierra con el agua. Y cuando ustedes ven que él estaba formando una vasija, se echó a perder en su mano y la destruyó, volvió a deformarla y la volvió a hacer, y es lo mismo que hace el alfarero, o en este caso el labrador. Él es el que se encarga de limpiar todas las hojas para que la savia no se desperdicie en las hojas, sino que vaya lo más que se pueda al fruto, porque el fin del pámpano es que dé fruto. Así es de que yo soy la vid verdadera, es Jesús, mi padre es el labrador, es el Padre, y también nosotros somos los pámpanos, y el pámpano que no lleva fruto lo va a quitar y es limpiado, porque dice, el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quien limpia es el labrador. Y en este caso, ¿quién es el que hace la vasija de barro en la mano del alfarero? Pues el alfarero, y hace de una misma masa un vaso de honra y otro de vil, para uso vil, pero eso está en la pura condición o en la pura supremacía del Padre. Entonces, si usted se acuerda de esa cita que leímos, medida buena, y luego dice apretada. Hasta ahí me voy a quedar. Y en la historia que vimos ahí en el profeta Jeremías, Ezequiel, cuando él hace pasar hasta los tobillos, ¿se acuerda? Vamos a ir a la segunda fase, cuando se llegó hasta las rodillas. Y en esa fase sería igual, si la juntamos con esta medida buena, pues ahora sería apretada. Y eso es lo que hace el Padre como maestro. Por eso dice, no menosprecies, no deseches la disciplina del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Él al que ama disciplina, como todo padre al quien hijo quiere. Bueno, entonces apretada Lucas 6:38, Ezequiel 47:4, estas son las dos. Voy a leer Ezequiel 47:4, dice, me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Si usted ve, Jesús dijo que hicieran discípulos y los bautizaran en el nombre del Padre, o en el bautismo del Padre, en el bautismo del Hijo y en el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Padre tiene que ver con esto, hasta las rodillas, con el barro, esa presión, esa medida apretada. Es el labrador que quita, que deshoja, que agarra el alambre, que corta con las pinzas o las tijeras, perdón. Todas estas herramientas no le dice ni le explica a la planta qué es lo que le va a hacer. El fin es que dé fruto, y este fruto sea cada vez más abundante, sea perfecto y permanezca. Entonces, ese es el bautismo del Padre. Maestro bueno, ¿se acuerda? Esto es. Labrador, esto es. El alfarero que hace presión sobre el barro para formarlo. Medida buena, apretada. Esa es la materia prima del Padre. Por eso es que cuando Jesucristo le respondió a esta persona que vino, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Así es de que espero no haberlos enredado con esto, pero si usted dedica, ahora sí le voy a dejar tarea, que usted lo vuelva a leer, lo escudriñe, lo transmite, lo meta en su corazón y pueda tener el entendimiento, porque es que estas palabras de Jesús son toda una enseñanza y podemos ver. Yo creo que no tiene ningún problema como yo para identificar a Jesús como el maestro, la forma como él enseñaba. Jesús como maestro es tremendo, pero ahora el Padre como el maestro. Y teniendo esto, pues ahora pues como que la perspectiva cambia un poquito. Pero todo esto lo va a poder usted entender mejor si usted y yo llegamos a esa estatura del 30.
Mire, yo no me conformo con el 30, después viene, porque ahí no se acaba. El 30 es apenas el principio. Es como cuando el camino del justo llega, es como la luz de la aurora, que llega hasta que el día es perfecto. O sea, es lo mismo. Es como la luz de la aurora que sigue caminando hasta que ese día es perfecto. Esa perfección no significa sin errores, sino es una condición donde empieza a alcanzar esa altura, esa elevación. Es donde dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, ya puede llegar a accesar, ya puede ser un ministro del cielo, ya puede poder empezar a disfrutar de ese entendimiento, pero ahí no se acaba, ese es el principio apenas, y después llega la medida del 60, que es el doble. Ese crecimiento lo da Dios, obviamente, y ese 60 ya es cuando uno empieza, y después de eso, pues ya el 100 por uno, aunque todos son el 100 por uno, pero llega hasta allá donde dice esa condición de estar lleno de días, no es edad, sino poder establecer en esta tierra o cumplir en esta tierra el propósito por el cual Dios nos hizo nacer y nos dio de su espíritu, nos dio dones y nos dio tanta bendición, tanta misericordia, tanta gracia para poder seguir haciendo o estableciendo su reino en esta tierra, en esa tarea que Él sigue haciendo hasta que Él regresa en lo que Él nos encomendó, hasta que Él venga otra vez. De hecho, ya viene pronto, así es de que tenemos mucho trabajo que hacer. No se conforme como se conformaron los hombres, con multiplicarse. Hay mucha gente que se multiplica, pero no pone énfasis en crecer. Tenemos que crecer y profundizar en el conocimiento de Dios. Así es de que, pues yo les dejo y quiero que el Señor llene sus corazones del amor, ese amor que solamente Dios puede dar, y en este tiempo que es tan necesario, ¿no?, que no se apague ese fuego del don de Dios que ha puesto en nosotros. Así es de que, pues yo los dejo con esta bendición y les damos gracias a Dios por acompañarnos en esta meditación de la palabra y en esta semilla que tiene que dar fruto, en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Yo siempre cantaré. Aleluya. Siempre cantaré, aleluya, aleluya, Dios es Rey, aleluya, Dios es Rey, aleluya, Dios es Rey, siempre cantaré. Aleluya, aleluya, reinas Dios. Aleluya, reinas Dios. Aleluya, reinas Dios. Siempre cantaré. Aleluya. Yeah.
siempre cantaré.